Hola, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Orbe, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en tercer semestre y hoy vamos a hacer la simulación de la práctica 9, la cual consiste en el diseño de una fuente de alimentación. En nuestro marco teórico explicamos lo que es una fuente de alimentación, que es un regulador de voltaje, un diodo, que es la corriente alterna y por último que es el capacitor. El objetivo de esta práctica es diseñar una fuente de alimentación con dos salidas de voltaje, una de 6 volts y otra variable de 1.2 a 9 volts. El simulador que vamos a estar ocupando es Proteus debido a que otros simuladores como Multisim, Qux, Liveware no contaban con todos los componentes necesarios para hacer esta fuente. Como primer punto vamos a investigar los reguladores más óptimos para obtener los voltajes de salida que deseamos, convertir el voltaje de 120 volts RMS 60 Hz a un voltaje de 120 volts RMS 60 Hz mediante un transformador y convertir esa corriente alterna en corriente directa mediante este puente de diodos. Y por último, encontrar los valores de los componentes pasivos, tanto lo son como capacitores y resistencias para el funcionamiento óptimo de la fuente de alimentación. Como primer punto o cálculo teórico, vamos a calcular el voltaje de corriente directa rizo, que es igual al voltaje de corriente directa menos el voltaje rizo entre 2. El voltaje rizo es igual al 10% de voltaje de corriente directa. El voltaje rizo es igual a 13 volts y el voltaje de corriente directa rizo es 1.3 volts. Como siguiente punto vamos a encontrar el valor del capacitor al lado del puente de diodos. Con la fórmula del voltaje de rizo es igual a la intensidad total entre el capacitor por la frecuencia. La frecuencia es de 120 Hz y la intensidad total es de 0.5 amperes. Despejando la fórmula, obtenemos que el valor del capacitor es igual a la intensidad total entre el- la frecuencia por el voltaje rizo. Sustituyendo los valores, tenemos que el valor del capacitor es 0.5 amperes entre 1.3 volts por 120 Hz, dándonos que el capacitor tiene un valor de 3205.12 microfaradios. Como este valor no es comercial, vamos a ocupar uno de 3300 microfaradios. Después calcularemos la corriente que pasa por el transformador con la fórmula que dice la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Voltaje 1 por intensidad 1 es igual a voltaje 2 por intensidad 2. La intensidad 1 entonces sería, despejando la fórmula, 120 volts por 0.5 amperes entre 120 volts, dándonos un valor de 50 miliamperes. Después seleccionaremos el diodo. La corriente del diodo es igual a la corriente del circuito por 0.5, sustituyendo la fórmula sería 0.5 por 500 miliamperes, dándolo como resultado 0.25 miliamperes, por lo que toda la serie LN400X es útil para el circuito. Calcularemos el voltaje pico, que el voltaje pico 2 es igual al voltaje 2 por la raíz de 2. El voltaje de CD es igual a voltaje pico 2 menos 1.14. Voltaje CD es igual a 12 volts menos 1.4 volts es igual a 10.6 volts. Voltaje pico es igual a 10.6 volts por 1.4 dándonos un valor de 15 volts. Calculamos la resistencia 3, que la resistencia 3 es igual a voltaje de salida menos voltaje del diodo entre la intensidad del diodo. Sustituyendo los valores nos da 6 volts menos 2 volts entre 5 por 10 a la menos 3 amperes, dándonos con un resultado de 800 ohms. El valor más cercano comercial es de 820 volts, por lo que elegiríamos esta resistencia. Ahora calcularemos si necesitamos un disipador de calor. Los disipadores de calor se utilizan a partir de 2 watts en los reguladores. La potencia del disipador es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del regulador por la intensidad máxima, esto dándonos como fórmula ya con valores sustituidos 13.65 volts menos 6 volts por 0.5 amperes. Esto nos da 3.8 watts
por lo que se ocupará un disipador de calor debido a que es mayor que 2 watts. Calculamos la resistencia 1 y la resistencia 2. R2 considerando un voltaje de 9 volts. Se calcula de la siguiente manera, que es 9 volts es igual a 1.25 por la resistencia 2 sobre 100 más 1.25. Por lo tanto, R2 es igual a 620 ohms. El valor comercial más cercano es 500 ohms, por lo que el voltaje de salida sería de 10.44. Procedemos con la simulación del circuito y como podemos ver, el voltaje óptimo de la corriente directa es de 8.48 volts. En la salida del primer regulador es de 6 volts y en la salida del segundo regulador es 1.25 volts. Esto dependiendo del potenciómetro en el cual está su capacidad al 100%, por lo que impide un poco la salida del voltaje, pero si lo reducimos, podemos ver cómo incrementa o disminuye su voltaje, siendo que cuando el potenciómetro está en 0%, la salida de voltaje es de 9.19 volts, pasándonos un poco de las condiciones requeridas, pero no es un voltaje así muy grande o una diferencia muy grande de lo que se nos pide, lo cual son 9 volts. Esto es todo por la simulación. Muchas gracias.